buenos días para todos. Nos da mucho gusto iniciar esta inmersión 3 de Educated 2021. Este primer día tenemos un conjunto de actividades muy interesantes que ya les vamos a presentar. Queremos recordar un poco qué es Educated y qué ha representado esta nueva versión. Educated hace parte de las actividades de Redúnete en alianza con el Ministerio de Educación Nacional y ASCUN. Este Educated 2021 lo estamos trabajando alrededor de la transformación de la educación superior, calidad, aprendizaje y tecnología frente a la pandemia. Al igual que el Educated 2020 lo hemos diseñado en el marco de inmersiones. Hemos visto que una de las posibilidades que ofrece la tecnología es que podamos tener momentos y espacios distintos y diversos para interactuar alrededor de los temas que nos interesan. La inmersión 1 giró alrededor de los temas de innovación, tuvimos paneles de rectores y ponencias paralelas desde dos ejes muy interesantes, el eje estratégico de la transformación de las instituciones y el eje del aula, los ambientes de aprendizaje, el acto educativo de enseñanza-aprendizaje, y pudimos discutir y vivir experiencias de primera mano en la segunda inmersión alrededor de talleres que le permitieron a los profesores vivir de primera mano ideas, estrategias muy interesantes y retadoras para estos momentos de cambio que está viviendo la educación superior en el marco de la pandemia, que nos ha llevado a nuevas formas de reencontrarnos. Todavía no estamos en pospandemia, pero hemos estado aprendiendo a vivir con ella. También es importante mencionar a los colaboradores que hacen parte de Educated. Tenemos al CESU, CNA, CONACES, la ANDI, el Ministerio de TIC y el Ministerio de Ciencias. Y con esto pues queremos entonces dar apertura a esta primera sesión de la tercera inmersión. La agenda para hoy gira alrededor de plenarias. La primera será una conferencia con un gran invitado que ya tendré oportunidad de presentar, que nos va a hablar sobre el futuro de la educación superior después de haber hablado con los rectores alrededor de estrategias institucionales. Creo que hace muy bien en el marco de este evento compartir ideas alrededor del futuro. Ya sabemos que aquí habrá mucha mirada alrededor de la visión, de hacia dónde debemos enfocarnos. Después tendremos un receso y a continuación un panel muy interesante que busca conectarnos entre la educación superior y el mundo del trabajo. Todo lo que está haciendo el tema de las microcredenciales, certificaciones, esta idea de un ecosistema ampliado de la educación superior. Y luego les contaremos qué viene en los siguientes días de la tercera y última inmersión de Educated 2021. De nuevo, saludos para todos los conectados. Nos da mucho gusto que tengamos esta posibilidad. La semana pasada, alrededor de los talleres, que fueron más de 40, tuvimos más de 1.200 personas participando en los talleres y fue muy grato tener esta forma de participación y conexión. Muy bien, sin más preámbulos, entonces, de nuevo, tengo el placer de hablarles de este conferencista muy importante al que tenemos invitado para hablar sobre el futuro de la educación. Se trata de José Guadalupe Escamilla, nosotros de confianza y cariño le decimos Pepe Escamilla, director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Pepe es ingeniero de sistemas computacionales con maestría y doctorado en informática del Instituto Politécnico de Grenoble en Francia y ha trabajado para el Tecnológico de Monterrey desde 1987. Fue director de Tech Labs, decano de la Escuela de Graduados en Educación y director de Innovación Educativa. Ha trabajado como consultor para compañías, universidades y gobiernos y lidera redes de investigadores y evaluadores en temas de educación y tecnología alrededor del mundo. Yo creo que no podíamos tener un invitado mejor para en esta inmersión de cierre dar una vista al futuro, pero desde un escenario de investigación, de innovación, como el que ha venido trabajando Pepe toda su vida. Pepe, es un placer compartir contigo hoy, cumplir este rol de anfitriona para darte la bienvenida a Colombia, a nuestro Educated, a Redúnete y desde el Ministerio de Educación y las instituciones que hacen parte de Redúnete. Bienvenido siempre, siempre, Pepe, y nos dará mucho gusto escuchar tu inspiración alrededor del tema de la transformación de las instituciones. Para los conectados estaremos recibiendo sus preguntas a través del chat y al final de la sesión de presentación de Pepe, que durará alrededor de 40 minutos, daremos paso a la sección de preguntas para que Pepe muy amablemente nos responda. Entonces, Pepe, adelante.
Muchas gracias, Luz Adriana. Gracias por la invitación. También agradecer a todos los organizadores, autoridades del Gobierno de Colombia, organizaciones de la sociedad civil y universidades, y por supuesto a todos los participantes en este congreso tan importante. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una presentación que hicimos desde el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Y esta presentación les voy a hablar de algunos escenarios futuros para la educación superior y cómo universidades podemos prepararnos para estos escenarios, ¿no? Y durante la presentación voy a estar hablando primero de 5 fuerzas de cambio que están impulsando estos cambios importantes en educación superior. Luego hablaré un poco de cuáles son las áreas que podrían cambiar en la educación superior en las universidades debido a estas fuerzas de cambio, y posteriormente hablar un poco de lo que estamos haciendo en el TEC para prepararnos con nuestro modelo educativo, lo que hemos hecho en el COVID y el Instituto para el Futuro de la Educación. Bueno, entonces vamos andando un poco en esta presentación, y la primera parte tiene que ver con estas 5 fuerzas de cambio en la educación superior. La primera de estas fuerzas de cambio es una fuerza que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Las universidades usamos poca tecnología, somos como sector, en términos, digamos, de sector de industria, la menos digitalizada de las grandes industrias, ¿no? De los grandes sectores económicos a nivel mundial. Cuando hablo de industria no me refiero a que sea con fines de lucro, me refiero en general a sector económico, ¿no? Comparado con otros sectores, como por ejemplo los medios, como la música, las películas, el entretenimiento, el comercio, están muy digitalizados, y la educación, que para el 2030 es una industria, es un sector económico de 10 trillones de dólares, 10 trillones son americanos, serían 10 billones en español de dólares para el 2030, tiene muy poca digitalización, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades aquí? Pues digitalizar más nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también nuestros procesos administrativos. Y aquí existen oportunidades para optimizar y hacer más eficiente lo que hacemos en las universidades, ¿no? Otra fuerza de cambio es la inequidad. Tenemos una gran inequidad en el mundo de género, económica, racial, étnica, otras. Y una de ellas es la educativa, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar para reducir la inequidad educativa? ¿Y hasta qué punto las universidades somos un factor para dar equidad o para perpetuar esta desigualdad? Y ese también es un tema de reflexión en el que tenemos que estar pensando cómo podemos convertirnos más en un factor de equidad y no de perpetuar la desigualdad. La tercera fuerza de cambio es la cuarta revolución industrial. Como ustedes saben, la automatización, la inteligencia artificial, pues van a hacer que ciertos trabajos dejen de ser relevantes y se van a crear nuevos trabajos. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros alumnos para esos trabajos del futuro. ¿Cuáles son estos trabajos del futuro? Pues habrá que buscarlos, averiguarlos y preparar para ellos, pero tal vez sea más fácil pensar en cuáles son las habilidades necesarias hacia el futuro, las habilidades básicas que nuestros estudiantes tienen que tener, y dotar a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, de estas habilidades. También sabemos que cada vez nos vamos a tener que reinventar de manera más frecuente, y es algo que también hay que tomar en cuenta hacia el futuro. La cuarta fuerza de cambio son cambios demográficos. En América Latina la pirámide poblacional se está invirtiendo, como ya ha ocurrido en países desarrollados. Cada vez tenemos menos población joven. El bono demográfico en México, que es el grupo más grande poblacional, debe tener como 18 años actualmente. Entonces estamos en pleno proceso de inversión de la pirámide poblacional, y aunado esto a una expectativa de vida cada vez más longeva y una tasa de natalidad decreciente, vemos un envejecimiento generacional que va a estar ocurriendo poco a poco. Esto va a hacer que desde el punto de vista de políticas públicas haya más demanda de recursos para atender el envejecimiento de la población, una más influencia hacia allá y una menor influencia de los jóvenes y de la educación.
creando presión financiera para la educación, puesto que los recursos se van a demandar, van a ir principalmente a atender ahora a esta demanda poblacional, generacional más vieja, ¿no? Y bueno, sabemos que cada vez hay menos recursos gubernamentales y aunado a esto también un cuestionamiento cada vez mayor de la población del valor de la educación, particularmente de la educación superior, y diría yo de la educación superior privada, pero también de la pública por el costo de ella, no el precio, sino el costo y también el tiempo que invertimos para educarnos. La última fuerza de cambio son los eventos catastróficos. Pues aquí hacemos alusión a lo que estamos pasando ahorita como esta pandemia, pero cada vez más tendremos, por distintas razones, que atender estos eventos catastróficos y tenemos que prepararnos para ellos siendo más resilientes, ¿no? Como crisis de salud pública, migraciones forzadas, guerras, conflictos, atender a desastres naturales debido, por ejemplo, a terremotos, como es el caso de México, que acabamos de tener un terremoto que no ha sido tan grave como otros, pero en muchos de nuestros países ocurre este tipo de cosas. Y, por supuesto, el cambio climático, que cada vez vamos a ver más los efectos de este y tenemos que prepararnos. Bien, pues estas 5 fuerzas de cambio tienen impacto en la educación y las voy a dividir en 4 grandes rubros, 4 grandes líneas. Cómo impacta a los estudiantes, cómo impacta en enseñanza y aprendizaje, cómo impacta a los profesores y al personal no académico de las universidades y cómo impacta en general la vida universitaria. Entonces vayamos viendo cada uno de ellos. El primero sería cómo impacta a los estudiantes. Bien, pues de los estudiantes hemos visto ahora con el COVID cómo esa brecha digital que ya estaba ahí, pero de pronto la teníamos olvidada, ha tenido un gran impacto en lo educativo. En América Latina, la tasa de acceso a Internet de banda ancha es inferior al 50%, y en México, por ejemplo, estamos abajo de eso con un 43% de hogares con acceso a Internet y una computadora desde casa. Esta tasa de medición de acceso a Internet varía mucho dependiendo de cómo la midamos, pero tenemos que pensar que es una tasa de acceso a banda ancha. Idealmente el óptimo sería en una computadora y que las personas que accedan a Internet lo puedan hacer diariamente, ¿no? Que no sea algo eventual, que puedan hacer 1 o 2 veces por semana o solamente a través de un celular. Si lo medimos así, es posible que las tasas sean todavía inferiores. Entonces tenemos que trabajar juntos con gobiernos, con iniciativa privada, para enfrentar este tema de la brecha digital, y ya se habla de hablar al acceso a Internet para educación como un tema de derecho, ¿no? Como un tema básico que tenemos que brindar a estudiantes y seguramente también a profesores y colaboradores en temas educativos, ¿no? Otra brecha que ha aparecido ahora con el COVID son brechas de aprendizaje. Hemos visto cómo los estudiantes de grupos más vulnerables son los que más se han retirado del aprendizaje, que han tenido desempeños más bajos, que han desertado de la educación, y los estudiantes más favorecidos pues han podido continuar con sus estudios, lo cual ha polarizado más la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Y tenemos que buscar estrategias para identificar y reducir estas brechas de aprendizaje. En un estudio que se hizo en Estados Unidos por McKinsey, se estima que el costo de reducción de estas brechas de aprendizaje en Estados Unidos es de más de 40 billones de dólares, ¿no? De 40,000 millones de dólares en billones americanos. Entonces, eso habla del costo que vamos a tener que pagar como sociedad para reducir estas brechas de aprendizaje en los próximos años. En temas de salud, sabemos que hemos tenido un incremento en los temas, en la afectación psicosocioemocional de nuestros estudiantes en los últimos 14 años, pero con el COVID, el aislamiento que esto ha provocado, el recrudecimiento de la violencia intrafamiliar por el hacinamiento en casas y también el uso excesivo de pantallas, pues ha provocado que se incremente o se agrave esta crisis. Este tema no es menor, creo que es un tema que debe atenderse antes, inclusive de las brechas de afectación académica, de aprendizaje, porque es un tema de bienestar en general de la población.
pasa con alumnos, con estudiantes, pero también con profesores y personal de las universidades. En un estudio que se hizo en Estados Unidos el año pasado, el 73% de los estudiantes reportó durante la pandemia, al estar trabajando de manera remota, problemas para concentrarse, el 58% dificultades con el aprendizaje y el 66% muy preocupados por el COVID, por sus familias, por sus amigos, por su entorno. Bueno, al parecer, Pepe está teniendo dificultades de conectividad. Vamos a dar unos minutos para que se restablezca y podamos seguir con esta interesante presentación. Les ofrecemos disculpas y esperamos un poquito de paciencia. No se preocupen los que no están escuchando, no es que tengan problemas ustedes en la red, estamos viendo que de pronto Pepe tuvo dificultades con su conexión. Vamos a comunicarnos internamente con él y continuaremos con la presentación en breve. Gracias. Está aquí Pepe. Pepe, ya te vemos. Sí, muchas gracias. No, mil disculpas, no sé qué pasó, pero reseteé el equipo, el celular, etcétera, y no quería funcionar. Pero bueno, ya estamos aquí. Muy bien. Bueno, retomo donde me quedé y vamos viendo Sí, con el tiempo, perfecto. saltaré algo. No te preocupes. Tenemos, como te decía, una pequeña holgura y todos entendemos. Muchas gracias, Pepe, por intentarlo. Sí, no, Gracias. disculpen, Y iniciamos adelante. pruebas y todo, pero algo pasó, ¿verdad? Ya saben, ¿qué les cuento si ya sabemos cómo es la tecnología ahora todos con esto del COVID, ¿no? Bueno, ya vamos a continuar. Entonces estaba terminando de hablar de los impactos en los estudiantes, que era pues, la primera de las 4 dimensiones, y la segunda de ellas es el tema de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Algo importante que preveo para el futuro es el fin del monopolio de las universidades. ¿Qué significa esto? Significa que las universidades hasta ahora tenemos el monopolio de otorgar grados académicos, diplomas que de alguna manera habilitan a las personas para poder decir yo soy capaz de hacer tal o cual cosa, ¿no? Cada vez más vamos a ver cómo en el mercado laboral lo que va a ser importante son las evidencias, los portafolios de estas evidencias, certificados, cursos, talleres, insignias, más que lo que diga el currículum, que es lo que nosotros estudiamos. Esta tendencia la vimos que empezó hace ya algunos años. En el 2017, la compañía PricewaterhouseCoopers dijo que ya no iba a contratar a egresados universitarios para que trabajaran como contadores o consultores de gestión de riesgo, los iba a contratar justo después del bachillerato y los iba a entrenar, ¿no? Y después de esto otras empresas dijeron lo mismo. Recientemente hemos visto a las grandes empresas de tecnología, Google, Amazon, Apple, Microsoft, decir cosas similares sobre la contratación de programadores, y en otros ámbitos está pasando lo mismo. En México hay una empresa de Monterrey, una empresa regiomontana que se llama Metalsa, que ha hecho algo bastante parecido, ¿no? ¿Qué significa para los estudiantes el fin del monopolio universitario? Significa que va a haber opciones de menor costo y de menor duración que les van a permitir pues, entrar al mercado laboral con más facilidad, ¿no? Esto lo están haciendo startups, generalmente una disrupción en el mercado de la educación superior, startups que sin la carga histórica del personal y la facultad, pues pueden reunir un equipo ad hoc a un costo menor. Estas empresas emergentes, estas startups, pues van a poder desagregar en distintas funciones lo que la universidad hace en cuanto a la parte de enseñanza-aprendizaje. Las universidades hacemos muchas cosas, aquí me estoy refiriendo
solamente la parte de enseñanza-aprendizaje y convirtiéndose en proveedores menos costosos de elementos de este proceso, como son las unidades de contenido, la supervisión de los estudiantes, la certificación y la emisión de credenciales, microcredenciales o insignias, ¿no? Yo sé que van a tener una sesión más profunda sobre microcredenciales después de esta conferencia. También vimos hacia el futuro que los estudiantes egresados del bachillerato tendrán dos opciones enfrente. La primera es un grado académico universitario con una carga importante de humanidades o de artes liberales, como le llaman en inglés. Para los estudiantes que elijan esta opción, va a implicar una fuerte inversión inicial que les va a permitir aprender a aprender y más adelante van a necesitar solamente una pequeña recarga, un menor esfuerzo cada vez que se tengan que reinventar, porque recuerden que los trabajos van a estar cambiando con más frecuencia debido a la cuarta revolución industrial. La segunda opción para los egresados del bachillerato es ir por una educación con estos certificados, parecida a lo que ahora es la educación técnica tradicional, pero más bien propulsada por estas startups, en donde harán una inversión inicial más ligera para estar listos para trabajar inmediatamente. Sin embargo, cuando se tengan que reinventar, pues van a requerir de más tiempo y de más compromiso para adquirir los conocimientos y habilidades de esta nueva carrera, ¿no? Hace un momento les decía que pues, una de las fuerzas de cambio implicaba pensar en cuáles son las habilidades hacia el futuro. Es difícil pensar en los empleos del futuro, pero cuáles son esas habilidades de futuro. Bueno, esas habilidades tienen que ver con habilidades que nos blinden contra la automatización. Joseph Aoun, el rector de la Universidad de Northeastern, habla de una educación a prueba de robots. Creo que es una frase interesante porque nos permite decirlo de un solo golpe, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede hacer a prueba de robots? Pues habilidades como, por ejemplo, la habilidad de aprender a aprender, que nos va a permitir ser capaces de reinventarnos. Es algo que tenemos que hacer. La alfabetización digital, pero como en esteroides, vamos a decirlo así, que nos permita no solamente usar la computadora, sino ser buenos usando la computadora, entendiendo qué es lo que, cómo funciona, y la alfabetización para el aprendizaje digital, que es la base de la formación hacia el futuro, ¿no? Del aprendizaje para la vida. Y por último, todas estas habilidades que no son fáciles de replicar por una máquina y que son de alguna manera como inherentes a lo que nos hace humanos. La creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el pensamiento creativo, la inteligencia emocional, la adaptabilidad, la colaboración, la capacidad de unir a un grupo de personas alrededor de una visión, ¿no? Estas habilidades difícilmente van a ser replicables por una máquina en los próximos años y son las que nos van a hacer a prueba de robots. Sin embargo, son habilidades que muy poco enseñamos de manera explícita. Es decir, muchas universidades a lo mejor lo tenemos en el currículum, pero no tenemos acciones fuertes, digamos, para desarrollar estas habilidades. Y muchas de esas habilidades se desarrollan a través de las humanidades, a través de las artes liberales. También vemos hacia el futuro que hay tecnologías, nuevas tecnologías, que van a cambiar la forma en que aprendemos. En esta filmina tenemos algunas de ellas. El uso de inteligencia artificial en educación, que nos va a permitir pues, hacer aprendizaje adaptativo, chatbots y personalizar el aprendizaje de los estudiantes. La realidad virtual y la realidad aumentada, que permiten el desarrollo, por ejemplo, de la empatía, pero también su proponer una capa de información de la realidad. El uso de datos en educación de muy diversos tipos que nos van a permitir, por un lado, entender mejor a nuestros estudiantes en toda su trayectoria desde el ingreso, la estadía y después de ser egresados, cómo ellos tienen éxito en sus estudios profesionales, en sus actividades profesionales y personales, pero también en análisis en tiempo real para poder adaptarnos y detectar estudiantes en riesgo, pudiendo atender a estos estudiantes en riesgo antes de que pierdan el semestre o la materia. Y por último, la neuroeducación, que no es una tecnología, pero es la aplicación de lo que hemos aprendido en neurociencia cognitiva, mezclado con pedagogías, mezclados con tecnologías que nos permiten pues entender
cómo aprendemos y ser más eficientes en nuestro aprendizaje. Hacia el futuro vemos más flexibilidad, más personalización, los estudiantes con mayor libertad para decidir cuándo, cómo y dónde aprenden, aprender justo a tiempo, que no es aprender prescriptivamente para ver si voy a utilizar algo, sino aprenderlo en el momento en el que lo voy a aplicar, aprender a tu propio ritmo, personalizar más los itinerarios curriculares y el contenido de acuerdo a las necesidades y preferencias de los estudiantes. Y por último, la posibilidad de alternar nuestros estudios y el mercado laboral. Hablamos también pues de ir a la universidad un par de años, trabajar, regresar un año a la universidad, etcétera. Pero también hablamos de un aprendizaje para toda la vida, en donde tenemos esta idea de un currículum de 60 años, no un currículum de 4 años, en donde la universidad se convierte en el socio formador del estudiante para el resto de su vida y no solamente durante los 4 años de estadía en el grado académico. Bueno, algo que yo creo que ya muchos compartimos es que la educación en línea llegó para quedarse. Cada vez más será parte de los estudios, del plan de estudios tradicional del estudiante. Aquí les comparto una encuesta que salió la semana pasada en un panel de Times Higher Education que me tocó participar, junto con gente de Coursera, de la Universidad de Toronto y de la Universidad de Nigeria. Esta empresa, Times Higher Education, hizo una encuesta a nivel mundial con más de 2.200 estudiantes, incluyendo estudiantes de América Latina. Cuando les preguntaban, pues que si la universidad que ellos escogerían estudiar dijera que solamente va a ser presencial o solamente va a ser online, pues qué opinión tendrían de ellos, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, si solamente va a ser presencial, pues el 82% lo vería muy positivo y el 9% negativo. Pero si dijéramos que solo va a ser online, el 26% de los estudiantes lo vería positivo y el 58% negativo. A mí me sorprende este 26% de estudiantes que estarían dispuestos a hacer sus estudios completamente en línea. Creo que es mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado muchos de nosotros como primera opción para los estudiantes. También tenemos que tomar en cuenta esto pues con un poquito así de cuidado, porque estamos en un contexto de que muchos estudiantes han tomado educación en línea, que esa educación en línea ha sido un modelo remoto de emergencia, no ha sido un modelo bien estudiado, bien preparado. Los profesores han hecho, por supuesto, un excelente trabajo, pero sin, digamos, toda la sistematización que tradicionalmente ponemos para preparar un curso en línea. Y aún así, 26% de los estudiantes estarían dispuestos a tomar toda su educación en línea en la universidad, en su primera elección de universidad, ¿no? Bueno, aunado a esto, tenemos también un matiz que viene en esta siguiente pregunta de la misma encuesta. Si se desarrollara este potencial de la educación en línea como un complemento para mejorar la educación presencial ofrecida para las universidades, ¿qué opinión tendrías? El 57% tendría una opinión muy positiva. Es decir, que del 100% de los alumnados, el 26% tomaría en la universidad de su primera opción totalmente el programa en línea y el 57% quisiera tener opciones en línea dentro de su educación presencial. Entonces, esto nos habla de lo que el estudiante está demandando, y si ponemos el estudiante al centro, entonces debemos de pensar en más educación en línea como complemento de lo presencial, pero también en educación híbrida, que ahora que hemos estado viviendo vidas híbridas con todo esto de la pandemia, pues significa que tenemos que tener cada vez más opciones pues de este tipo, ¿no? Bueno, ¿por qué el aprendizaje presencial creo que va a ser muy importante también hacia el futuro? Porque este aprendizaje de aprender haciendo acelera el aprendizaje, cierra la brecha entre la teoría y la práctica. Es una de las maneras más efectivas de desarrollar estas habilidades blandas a prueba de robots, de los que hablaba hace un momento, que producen cambios en la actitud también. ¿Por qué? Porque es difícil enseñar en un contexto áulico de salón de clases y desarrollar estas habilidades blandas. También aumenta los niveles de compromiso de los estudiantes porque están más motivados.
habilita opciones de personalización del aprendizaje a través de estas actividades experienciales que van a estar vivenciales, que van a estar desarrollando los estudiantes, y también conecta el aprendizaje con el mundo real, ¿no? Nos obliga a profesores y alumnos a salir del contexto del aula y conectarnos con el mundo real. Con esto cubrí el tema de enseñanza-aprendizaje y sus afectaciones con estas 5 grandes fuerzas de cambio. Ahora veamos cuáles son las afectaciones hacia el futuro para profesores y personal académico. Bien, pues vemos con esto de la pandemia un nuevo rol para el profesor. Y bueno, no solamente con lo de la pandemia, sino hacia el futuro. El profesor hace muchas actividades al día de hoy. Aquí hay algunas de ellas: facilita aprendizaje, es modelo a seguir, mentor, conferenciante, desarrolla curso, planifica recursos, planifica planes de estudios, organiza el curso, evalúa el currículum, evalúa a los estudiantes en sus aprendizajes, hace investigación, etcétera, ¿no? También tenemos que pensar que es posible que convenga comenzar a especializar profesores y que no todos hagamos todos. Es decir, que si yo soy muy bueno para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, podría tener una dedicación mayor a esto y a lo mejor una dedicación menor o nula en el tema de ser conferenciante o desarrollador de planes de estudios, por ejemplo. Otro tema importante de profesores es repensar la estrategia de desarrollo y reclutamiento de los docentes en función del perfil que queremos de los profesores, ¿no? Tenemos que repensar el perfil del docente hacia el 2030 y algunas de las cosas que sabemos que van a ser necesarias pues tienen que ver con la alfabetización digital del docente, que sepa usar las tecnologías y las sepa usar para el aprendizaje, pero también la pandemia nos ha demostrado cómo no podemos tener a un docente individualista encerrado en el aula. Tiene que ser un docente más colaborativo, conectado con sus pares, conectado con el entorno, ¿no? En términos generales. Un docente más flexible, también más resiliente y con más capacidad de creatividad. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer aquí es, ¿cómo podemos desarrollar, bueno, cuál es este perfil? Primero diría yo, ¿cómo podemos desarrollar estas habilidades en los docentes, en nuestros docentes? Y también repensar estas estrategias de reclutamiento en función de este nuevo perfil. Como parte de lo que estamos viendo también hacia el futuro es una demanda de profesores y de personal académico de mayor flexibilidad en el trabajo, de mayor trabajo remoto. En una encuesta hecha en el Reino Unido, que no se hizo a profesores, pero se hizo a trabajadores del conocimiento, es decir, gente que como nosotros trabajamos más con nuestras mentes que con nuestras manos, pues el 12% dijo que estaba dispuesto a volver de tiempo completo a la oficina, solo el 12%, y el 72% dijo que quería tener pues un modelo híbrido de oficina remota que combinaba el trabajo a distancia con el trabajo presencial, ¿no? Entonces vemos esquemas como más trabajo remoto, más acuerdos de trabajo flexibles, una forma de trabajo híbrida que combine lo presencial con la distancia, y pudiera haber algunos beneficios aquí como ganancias de productividad, debido también, por ejemplo, al ahorro de tiempo en desplazamiento y al mejor acomodamiento a las necesidades personales de nuestros profesores y colaboradores, y un mejor aprovechamiento también de los espacios, puesto que se requerirán menos oficinas debido a menos presencialidad de profesores y colaboradores. Esto, desde luego, implica aprender a trabajar de una manera totalmente distinta, implica una gestión de los profesores y del personal no académico totalmente distinta, implica por parte de los que somos profesores y colaboradores aprender a trabajar de una manera distinta, pero también para los líderes de las universidades implica una manera de liderar completamente distinta, y estamos en un mundo totalmente nuevo que vamos a tener que aprender y evaluar si esto permite estas ganancias de productividad y aprovechamiento de espacios sin que sea en detrimento de otras cosas, ¿no? Pasamos ahora a la cuarta área de impacto, que es la vida en el campus. En este tema, si aceptamos que va a haber más estudiantes tomando cursos en línea
y va a haber más profesores y colaboradores trabajando desde casa o fuera del campus. Entonces, vamos a tener espacios que ya no vamos a poder ocupar. Bueno, pues una de las posibilidades sería que con los mismos espacios podemos hacer más, atender a más estudiantes. Pero independientemente de eso, tenemos que repensar un poco los espacios que ya tenemos en la universidad, aulas, salas de conferencias, estadios, auditorios, dormitorios, bibliotecas, cafeterías, etcétera, y pensar cómo podemos usarlos o reconvertirlos, también para que los momentos presenciales sean verdaderamente para aprovechar lo mejor de lo presencial. Y posiblemente lo mejor de lo presencial tenga que ver con el contacto humano, con reconectar, con esta parte más personal, más de cercanía psicológica, de interdependencia entre los participantes, de serendipia, de encuentros casuales, de lugares donde podamos reencontrar a los compañeros, a los colegas, a los estudiantes y tener estos intercambios. Entonces tendríamos que rediseñar el uso de estos espacios para que esto se produzca con más frecuencia cuando estemos de manera presencial, ¿no? También debemos de buscar más alternativas de interacción social en donde podamos recrear la falta, la reducción de esta interacción social, crear, además de lo que hablaba de los espacios presenciales, pues espacios virtuales no estructurados para el diálogo, la colaboración y la serendipia de estudiantes, pero también de la comunidad académica, profesores y colaboradores. Crear eventos culturales en líneas más frecuentes, diversos, con una amplia gama de contenido y pensar en el uso de otras cosas como actividades en realidades extendidas, realidad virtual, realidad aumentada, realidades inmersivas, que nos permitan recrear estos espacios de interacción. También más actividades al aire libre y no solamente en el salón de clases, ¿no? Y con esto cierro el tema del cambio en la vida en el campus. Y ahora paso al tercer tema, donde les quiero hablar un poco sobre el modelo educativo del TEC de Monterrey, que está muy relacionado con estos cambios de los que hemos hablado, que seguimos trabajando en algunas cosas, no los aborda todos, pero creo que vale la pena compartirlo con ustedes, ¿no? El modelo educativo TEC 21 es un modelo por competencias, en donde buscamos desarrollar competencias disciplinares, pero también competencias no disciplinares, donde hemos definido estas 7 competencias que tienen que ver mucho con estas habilidades a prueba de robots, de las que hablábamos. Y estas competencias disciplinares y no disciplinares se desarrollan con aprendizaje experiencial en un modelo basado en retos, donde los estudiantes que se inscriben a un reto y este reto tiene módulos de aprendizaje asociados que les brinda a los estudiantes el conocimiento necesario para resolver el reto. Los retos son diseñados por al menos 2 profesores porque la realidad es multidisciplinar, ¿verdad? No está encerrada en silos de disciplinas como solemos hacerlo en la universidad y cuentan con un socio formador. Este socio formador es alguien que viene pues, de una empresa, gobierno, organización de la sociedad civil, pues que tiene, es como el cliente del reto que vamos a resolver y los estudiantes al final del reto pues son evaluados por los conocimientos adquiridos en los módulos de aprendizaje, pero también por un portafolio de evidencias del desarrollo de las competencias disciplinares y no disciplinares al final del reto que son parte, digamos, del currículum. Otra parte importante es la flexibilidad. Una parte de ella se da por el currículum. El currículum antes se veía así, 6 cursos por semestre durante 9 semestres, y ahora el currículum se ve así, un currículum de 8 semestres, en donde alrededor del 50% de lo que es lo que está en naranja y en amarillo, pues es el desarrollo de retos del estudiante, y el resto son cursos, módulos de aprendizaje más tradicionales, ¿no? También cambiamos en flexibilidad la manera en cómo los estudiantes escogen la carrera que quieren estudiar. Antes el estudiante escogía de inicio pues qué quería estudiar, por ejemplo, ingeniero mecánico, administrador, desde el inicio y se iba por esa carrera y ahora pues tiene áreas de entrada donde puede escoger pues cuál es el área de entrada
en la que le interesa, por ejemplo, ingeniería, y tiene año y medio para escoger qué tipo de ingeniero quiere ser, ¿no? O ingeniera. Y después de ese año y medio, y después de haber tenido pues, una probadita un poquito a las distintas ingenierías a través de los retos, tiene más elementos para escoger su carrera. En algunos casos, como pueden ver en arquitectura, diseño, comunicación y producción digital, ciencias sociales y negocios, pueden inclusive cambiar de área de entrada en algunas de las salidas que tenemos previstas para ellos, ¿no? Y bien, ahora hablar un poco de algunas cosas que hemos hecho durante la pandemia, cosas que creo que algunas nos van a hacer más resilientes hacia el futuro, también para enfrentar estas 5 fuerzas de cambio, y algunas también llegaron para quedarse y ser parte de lo que hacemos, ¿no? Ahorita estamos en un modelo híbrido flexible. Este modelo híbrido flexible, pues los alumnos pueden escoger cursos combinados, cursos en línea, pero es flexible porque es fácil cambiar de híbrido en línea en caso de que el semáforo de salud nos obligue a regresar a una educación en línea. Y es un modelo que le llamamos High Flex Plus porque es híbrido flexible, pero además ofrece recursos para el desarrollo y el bienestar personal de los estudiantes, ¿no? Algunas de las cosas que hemos hecho, pues, es ofrecer laboratorios virtuales y remotos que han hecho que alrededor del 99% de los laboratorios que tenemos en el TEC sean accesibles a través de tecnología, virtualizándolos o dando acceso remoto a ellos. Esto es algo que también llegó para quedarse porque nos ha permitido flexibilizar el aprendizaje y tener ahorros muy importantes en temas de uso de recursos económicos para comprar estos laboratorios. Hemos incrementado nuestra biblioteca digital y el soporte en línea de los bibliotecarios, que es algo que también llegó para quedarse. Puesto un énfasis muy importante, como todas las universidades, en la formación del profesorado para el tema de las clases virtuales, un sitio web para resolver las preguntas de los estudiantes y además, muy importante, un sitio web para compartir nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje con el mundo pues, de manera abierta y gratuita, ¿no? Que también vamos a continuar con eso. LIFE es el área de liderazgo y formación educativa, es un acrónimo que acuñamos en el TEC para todas las cosas que tienen que ver con asuntos estudiantiles, con las actividades culturales, deportivas y de liderazgo de nuestros estudiantes. Ofrecemos ahora más de 1,200 actividades y clases online en directo sobre cultura, deporte, arte, bienestar, gastronomía, etcétera, para no solamente nuestros estudiantes, para nuestra comunidad. Actividades deportivas desde casa y de eSports. En el TEC tenemos asociaciones temáticas y regionales de estudiantes que hemos fortalecido con el uso de tecnología para que puedan seguir trabajando y ahora trabajan de manera intercampus. El TEC tiene campus en 26 ciudades en México, tenemos 90,000 alumnos y ahora esto ha permitido también que haya más trabajo entre los estudiantes de distintos campus, algo que pensamos que se va a quedar. Y estamos ofreciendo a través de MOOCs 50 cursos sobre salud, música, arte, liderazgo, psicología y bienestar de nuestra comunidad, ¿no? Sobre el tema de salud emocional de los estudiantes, ya teníamos un programa muy importante y lo hemos extendido para que pueda ser accesible en línea, con línea telefónica, con una línea telefónica de asesoramiento psicológico, médico y nutricional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día y que está disponible no solamente para alumnos, sino también para profesores, ¿no? Además, ofrecemos un seguimiento personalizado a los alumnos con mentores y un apoyo de libre acceso para temas de salud emocional y psicológica, así también como compartir buenas prácticas de trabajo desde casa para el mundo, ¿no? Para toda la comunidad y el mundo. Cualquier persona puede acceder a estos materiales que hemos creado. Algo importante que ofrecimos durante la pandemia y que también llegó para quedarse es una actividad que le llamamos Boost Your Skills, donde ofrecemos más de 4,000 cursos de nuestros partners, de nuestros socios Coursera y edX, que ofrecen una oportunidad a los estudiantes de tomar un curso en línea, una especialidad, un programa de especialización y obtener un certificado que les permite complementar sus aprendizajes como estudiantes, desarrollar sus habilidades de Power Skills, estas habilidades blandas, a prueba de robots, y obtener certificados que van a ser valiosos para su carrera.
Desde que arrancó la pandemia hemos tenido 128,000 alumnos que han inscrito algún curso, o 128,000 inscripciones en cursos solamente de alumnos y 26,000 certificados de cursos o de programas de especialización que han terminado nuestros estudiantes, y esto también es algo que llegó para quedarse. Lo vamos a seguir ofreciendo, ¿no? Y por último, para la parte de esos encuentros más fortuitos, serendípicos, hemos creado comunidades virtuales de aprendizaje, 9 tipos de comunidades de acuerdo a las áreas de entrada, donde al final trabajan con un mentor de pares entre grupos pequeños de 10 a 20 alumnos y hacen algunas actividades para generar, digamos, interacción entre los estudiantes, ¿no? Bien, pues para ir cerrando mi presentación, pues en el Instituto para el Futuro de la Educación pensamos que la educación está en un punto de inflexión histórica y que está habiendo cambios muy importantes. Por eso el TEC ha creado este Instituto para el Futuro de la Educación, que se enfoca en educación superior y aprendizaje para la vida. Entonces estamos enfocados en esos sectores educativos y quiero mostrarles un pequeño video que explica lo que hace el instituto. And educational TV for the first. Let's talk education, learning, research, innovation, entrepreneurship, interdisciplinarity. Since its foundation, Tecnológico de Monterrey has challenged the status quo to improve and redefine education. We introduced the use of computers and educational TV. We're the first to connect to the internet in Latin America. We created a virtual university. We launched the first digital library in a Mexican university. We offered fully online graduate and continuing education programs. We transformed education using virtual and augmented reality and holographic technology. The TEC 21 educational model breaks paradigms and presents an innovative challenge-based learning approach to develop students' competencies. We are on the road. We transform teaching practices and offer students the best learning experiences. We have to be prepared, not just observing, being visionaries. So we created the Institute for the Future of Education to generate cutting-edge solutions, transforming, creating an open platform for breakthrough research, innovation, and entrepreneurship, connecting, networking with interdisciplinary partners and key global actors, making it happen, developing an ecosystem for the advancement of education in universities and lifelong learning. We will continue building our dream, creating the future of education and improving the lives of millions of people. Transform, connect, making it happen. Bien, pues ese es el video del instituto para que describe qué es el Instituto para el Futuro de la Educación. Pueden encontrar más información en la página del Instituto del TEC de Monterrey. Antes de despedirme, 2 recursos que creo que pueden ser de interés de los participantes. El primero es el Congreso Internacional de Innovación Educativa que organizamos en diciembre todos los años. Este es el 8º evento. La última vez que pudimos hacerlo presencial fue en 2019, tuvimos cerca de 3,800 participantes. El año pasado lo hicimos en línea con más de 5,000 registrados. Y este año vamos a tener un evento híbrido donde tendremos algunos participantes presenciales y el resto en línea, lo cual abre la posibilidad pues, de una participación más masiva, ¿no? Por no tener que viajar. Entonces los invitamos a que vayan al URL del evento que está ahí en pantalla y pues vean de qué se trata y que se inscriban y participen en el evento, ¿no? Tenemos más de 300 actividades, además de conferencias magistrales, talleres, sesiones de networking, ponencias, presentaciones de libros, etcétera. Va a estar interesante. Y el segundo recurso que pudiera también recomendarles es el Observatorio
del Instituto para el Futuro de la Educación. Este observatorio tiene también alrededor de 7 años que hemos estado trabajando. Es un equipo de 8 personas que solo hace pues, inteligencia competitiva en temas de innovación educativa, viendo qué es lo que está pasando en el mundo. Escribimos artículos propios, hacemos webinars, podcasts, videos, entrevistas, y compartimos esto pues, con más de 500,000 de seguidores en redes sociales, educadores, directivos académicos. Tenemos también un reporte semanal al cual se pueden suscribir. Tenemos más de 200,000 suscriptores y bueno, todos estos recursos están disponibles en español y en inglés ahí en la página del observatorio que aparece en pantalla, y invitarlos a conocer estos recursos y a suscribirse a su reporte semanal. Muy bien. Y bien, pues antes de dejarle la palabra de nuevo a mi amiga Luz Adriana, pues recordarles un poquito de lo que hablamos aquí, ¿no? De que hacia el futuro, pues veo estas 5 fuerzas de cambio que tienen impacto en distintos aspectos de las universidades. Yo mostré algunas cosas que estamos haciendo en el TEC y en el Instituto para el Futuro de la Educación, pero creo que nos da un buen espacio como para reflexionar hacia el futuro de la universidad, de qué es lo que queremos hacer con las universidades y qué papel queremos que las universidades tengan hacia adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Ahí les dejo mi correo electrónico por si hubiera alguien que quisiera contactarme. Gracias por su atención y bueno, veamos si hay tiempo para algunas preguntas después del problema que tuvimos con Webex. Claro que sí, Pepe. Primero que todo, muchísimas gracias por esta travesía pedagógica que nos diste para reflexionar sobre el futuro de la educación. Creo que situarlo desde estas 5 fuerzas y el impacto que tiene en la educación nos ha permitido hacer una inmersión progresiva sobre esto, entender que la educación es una institución social y que estas fuerzas de cambio sociales, planetarias, inciden directamente con las formas de enseñar y aprender. Muchas gracias por esto, Pepe, y felicitaciones también por todo lo que están haciendo en el TEC. Siempre son una inspiración, sabemos que van ustedes en la punta, mostrando el camino para Latinoamérica en muchos frentes, y bueno, estamos felices de poder tener esta inspiración de tu parte y generosamente compartida como lo acabas de hacer. Quisiera hacerte algunas preguntas, de nuevo invitar a los participantes, a quienes están conectados, a que las planteen por el chat. Ya recogí algunas de allí. Y la primera que te quiero plantear, Pepe, es, muy bien, estamos inmersos en estas fuerzas, ahí estamos, no hay forma de decir yo no estoy en ese juego, creo que todo esto nos impacta. Y tú mismo nos llamas la atención y estamos de acuerdo en que las instituciones educativas han sido un poco resistentes ante muchas de estas fuerzas, pero estamos hablando justamente en el marco de Educatev 2021 sobre la transformación de las instituciones de educación superior para responder a este contexto y marco de retos que tú muy bien nos planteas. Me gustaría preguntarte cuáles serían tus recomendaciones para las instituciones de educación superior en el contexto latinoamericano que tú muy bien conoces, cómo vivimos estas realidades, cómo vivir esos cambios, cómo movernos, teniendo en cuenta que tenemos pues en nuestras instituciones están activas, hemos sido resilientes ante la pandemia, hemos hecho lo que mejor podemos y hemos aprendido muchas cosas, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones claves para esa transformación de las instituciones de educación superior latinoamericanas en el marco de estos retos que estamos enfrentando? ¿Qué movimientos, hacia dónde movernos? Sí. Bueno, voy a contestar en 2 partes tu pregunta. La primera puede ser un poquito idealizada, pero creo que es importante tener el ideal para ver hacia dónde nos gustaría ir. Y la segunda creo que es difícil, pero factible. Hace 2 años en el Congreso Internacional de Innovación Educativa tuvimos la presentación del director del Sindicato de Maestros de Singapur. Ahorita se me escapa el nombre, perdón. Esta persona que vino a hablarnos sobre el Congreso, en el Congreso, de lo que hacían desde el Sindicato de Profesores de Singapur, tuve la oportunidad de hacerle una entrevista en un podcast que por cierto está grabado por ahí en el observatorio, y yo le pregunté cómo trabajaban ellos para decidir pues qué cosas tenían que cambiar en la parte educativa. Entonces decía que tienen un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y el sindicato, en donde veían en 10 años cuáles son los trabajos del futuro
hacia dónde debería de ir Singapur en esos trabajos del futuro, en medio de eso, y cómo la educación tenía que preparar a los estudiantes para que fueran los que volvieran en realidad ese futuro para Singapur, ¿no? Y esos cambios iban no solamente en lo universitario, sino iban desde el preescolar, la educación básica, a todos los niveles, ¿no? Entonces, tienen una planeación donde dicen, nosotros prevemos este futuro, y si queremos que este futuro se vuelva realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer en la economía, pero también en la educación para lograrlo, alineando todas las cosas, ¿no? Creo que eso es difícil de hacer en otros países. Singapur es un país, pues, también que tiene un tamaño pequeño, pero también una manera de funcionar muy particular. Pero creo que es un ideal, ¿no? Que tuviéramos tener esa visión de país hacia el 2030 y todos trabajar hacia esa visión. La segunda parte de mi respuesta no es fácil, es difícil, pero es más realizable porque eso depende más de nosotros. Yo diría pensar en nuestra universidad hacia el 2030, hacia el futuro, en ese contexto, en ese mismo contexto. ¿Para qué futuro estamos preparando a nuestros estudiantes? ¿Qué tipo de estudiantes atendemos nosotros? ¿Cuál es la misión de nuestra universidad? Pero siempre poniendo el estudiante al centro. Todo lo que hagamos tiene que estar pensado poniendo al estudiante al centro y no poniendo primero los intereses de la universidad, de los investigadores, de distintos actores, etcétera, y generar todo lo que hagamos alrededor de este estudiante, que es la persona a la que servimos, y que cada universidad pues servimos a un tipo distinto de estudiantes y tenemos una misión distinta, ¿no? Entonces, el resultado será seguramente distinto en cada caso. Muchas gracias, Pepe. Muy importante este llamado, alinear esas distintas fuerzas para construir esa visión de futuro global y local y trazar una ruta para movernos hacia allá. Hay un par de preguntas, una por el chat de Marco Aurelio Tavares y recibo por otro medio también de Álvaro Galvis, una pregunta que tiene que ver con lo relacionado con los profesores. Nosotros creemos también que los profesores son los motores de esa transformación, sobre todo en lo que tiene que ver ya con el acto educativo, el microambiente de aprendizaje. Entonces, la pregunta es, si podrías ampliar un poco lo relacionado con el empoderamiento del profesorado para asumir estos retos de la educación universitaria del futuro en diálogo con los distintos actores del proceso, con los empleadores, gremios, gobierno. Y Marco Aurelio también habla entonces de ese perfil del profesor, cómo debe cambiar, qué fuentes existen para prepararse para ese propósito y si hay alguna institución que lo lidere. Entonces, si nos puedes ampliar un poquito cuál sería como esa trayectoria que podrían seguir los profesores para responder a estos retos. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que no diría yo que hay una respuesta todavía hecha a esta pregunta. Tenemos que juntos buscar y encontrar esta respuesta. En el caso del TEC, por ejemplo, nosotros en TEC 21 tiene 4 pilares, vamos a decir así, ¿no? El modelo basado en retos, la flexibilidad, la vivencia universitaria memorable, que es toda la parte de LIFE, de liderazgo y formación estudiantil, y el cuarto pilar, que no lo mencioné aquí por el tiempo, me lo salté, es profesores inspiradores, ¿no? Nosotros pensamos, estamos convencidos que el profesor es y seguirá siendo una piedra fundamental, un pilar fundamental en la formación universitaria, y hemos definido como un profesor con ciertas características. Le llamamos profesor inspirador porque una de las características es que el profesor queremos que sea un profesor memorable del estudiante, ¿no? Sabemos que los profesores son generalmente memorables después de muchos años de egresado de la universidad. Cuando los estudiantes se acuerdan de ellos, se acuerdan por 2 cosas principalmente. La primera es porque ese profesor o profesora le enseñó al estudiante lo que significa la profesión, lo que significa ser abogado, lo que significa ser médico, lo que significa ser ingeniero, y lo tocó en su vida pues de esa manera, ¿no? La segunda manera en la que los profesores somos memorables es porque nos tocaron en un momento personal, en un tema personal, a veces sin darse cuenta, a veces porque lo hacen de manera, vamos a decirlo así, intencional, y es una de las maneras en las que los profesores se vuelven memorables. Pero también hay otras cosas que podemos hacer para ser profesores inspiradores. Una de ellas es mantenernos actualizados en nuestra disciplina. La segunda también sería
ser capaces de, a la hora de elaborar o de hacer procesos de enseñanza-aprendizaje, hacerlos de una manera más experiencial, más motivante, ser capaces de usar tecnología para el aprendizaje. Y bien, básicamente, digamos, eso es lo que nosotros estamos pensando ahorita. La última parte de esta pregunta sería el tema de reflexionar si todos debemos hacer todo, de nuevo. Creo que hay oportunidades para comenzar a especializar a algunos profesores en algunas tareas, profesores y profesoras, de acuerdo a nuestros talentos, ¿no? Y pensando que hay distintas maneras de organizar lo educativo más colaborativo y no que el profesor o profesora sea como el llanero solitario, ¿no? Sino más bien pues conectados en una red en donde participamos de manera distintas en este proceso. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias. Quiero plantear una pregunta que por el chat hace Nuri Utria y dice, en su opinión, en torno a las instituciones de educación superior que no disponen de los recursos ni la infraestructura para avanzar en esta modalidad de educación, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál sería las posibilidades? ¿Cómo moverse estas instituciones que no cuentan con las condiciones y los recursos y que hacen parte de esa brecha también que vivimos en el marco de la oferta de la educación superior? Sí. Muy buena pregunta. Me imagino que estamos hablando de recursos tecnológicos, o no sé si estamos hablando de Y recursos en general. recursos económicos también, recursos económicos para hacer la inversión hacia la transformación y por otro lado, la infraestructura para avanzar en estas modalidades con calidad. Sí. Pues es una pregunta difícil de contestar. Creo que la pregunta se plantea en general porque inclusive las universidades que tienen recursos, los recursos que tienen ya se los están gastando en algo, ¿no? Entonces, es importante buscar eficiencias, por un lado, eh, dejar cosas de hacer, dejar de hacer algunas cosas, también decidir qué vamos a priorizar. Por ahí nuestro rector anterior decía una frase que me gusta mucho, elegir es renunciar, es decir, si decido hacer una cosa, a lo mejor tengo que renunciar a hacer otras. Ese es por el tema de recursos y cuando tenemos que invertir y hay pocos recursos, pues tenemos que hacer esto. Hay algunas veces que desconozco cómo sea en Colombia, pero que también hay recursos públicos o de organizaciones de la sociedad civil que están disponibles. Y luego pensar también pues que tenemos que hacer algo, o sea, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? Tenemos que buscar hacer algo con lo poco que tengamos, con lo que podamos conseguir, con la manera que tengamos para apoyar a nuestros estudiantes, así sea a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? No sé cuál sea el caso. La pandemia nos ha obligado a hacer cosas, nos ha demostrado que somos capaces de movernos rápido cuando no nos queda otra opción. Y generalmente las universidades, en un modo tradicional, cuando no hay una emergencia como la pandemia, somos muy lentos para cambiar y para movernos. Nos cuesta mucho eh, tomar una decisión, pasar por distintos cuerpos colegiados, una vez tomada, implementarla de verdad, porque luego también a veces no se compra, digamos, ese cambio. Y creo que ahí hay mucho que trabajar hacia el futuro para alinear mejor lo que queremos hacer y hacer un mejor uso de los recursos. Muchas gracias, Pepe. O sea, siempre hay algo por hacer Pues y dentro de las debemos posibilidades que intentarlo. tengamos, usarla De e acuerdo, inventarla. Sí. de acuerdo. Creo que es un reto a la creatividad muy importante. Hay una pregunta que me parece muy interesante de Carlos Arturo Daza, que también es un poco futurista, porque muchos de estos modelos están de pronto naciendo, todavía están madurando, pero no sé si tú tengas información sobre cuáles son los resultados de transformación social de estos modelos. ¿Qué esperamos con esta transformación? Cómo se puede, o si ya se está evidenciando, qué está pasando al dar este giro y esta transformación las instituciones? ¿Qué esperar de eso? Sí. No, la pregunta es bastante amplia. Creo que en mi presentación hablé como de muchos aspectos de cambio de la universidad. Eh, Podría hablar de cosas positivas de transformación social. Creo que hay un tema muy importante que es la cobertura de las universidades. En un reporte
que leía, para el 2030 se estimaba que se van a incorporar 350 millones de estudiantes nuevos a educación superior, ¿no? Para el 2030. Y de esos, alrededor del 10% estarán en América Latina. Es como el 35 millones de nuevos estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a poder brindar educación a estos estudiantes? Entonces, tenemos que buscar hacerlo de una manera más eficiente y probablemente estos modelos híbridos en línea que requieren menos universidades de ladrillo, vamos a decirlo así, menos construcción, menos espacios físicos, pudiera ser un elemento bien importante hacia el futuro de brindar más acceso a la educación universitaria a más personas, ¿no? La gente que se va a incorporar, o candidatos a incorporarse, pero también públicos que no estamos atendiendo. Esa sería mi respuesta a la pregunta. Pepe, muchísimas gracias. Creo que ha sido una excelente exposición. Nos has dejado ver en lo que estás trabajando, nos has puesto a pensar y nos has dado también unos marcos de acción muy interesantes a nivel de las instituciones y también muy directas para los actores involucrados. Y bueno, yo creo que también con los ejemplos y lo que nos mostraste que está haciendo el TEC, un llamado a la colaboración, a reconocer en ese ecosistema educativo a todos los actores que intervienen y a tomar riesgos más allá de la pandemia. Creo que estos retos de los que tú nos hablas no solamente se exacerbaron en el marco de la pandemia, estamos viéndolos más de frente y también hay muchos aprendizajes que estamos poniendo en juego, pero otros y la gran mayoría vienen de atrás, retos que debemos estar enfrentando permanentemente en Latinoamérica de cara a todos ellos. Muchas gracias, Pepe, por tu participación, por haber aceptado la invitación. Te mando un abrazo y de parte de todos los conectados y de Colombia, el Ministerio de Educación y todos los organizadores, muchas gracias. En el chat te están agradeciendo muchísimo por la presentación. Sí. Que estés muy bien. Gracias Muchas a todos. gracias muchas gracias a ti y a los organizadores por la invitación y al público. Y pues encantado de haber hecho esto con ustedes, que es más bien una invitación a reflexionar, ¿no? Y a darles algunas ideas como de un marco para la reflexión, pero hay muchas preguntas, todavía no tenemos todas las respuestas y tenemos que trabajar juntos para encontrarlas. Así es, Pepe. Muchas gracias. Qué bueno contar con aliados.